Buenas tardes. La Escuela Libre de Derecho les da la bienvenida a su ciclo de conferencias sobre la pandemia COVID-19. Esta tarde estamos muy orgullosos de poder contar con su presencia virtual y además de presentarles a expositores de gran calidad que tenemos el honor de llamar de la casa. El día de hoy tenemos el tema efectos jurídicos familiares de la pandemia COVID-19. Para poder decirles un poquito cómo va a ser la dinámica, las preguntas se deben hacer mediante el link que tienen en el Zoom que dice preguntas y respuestas. La idea es ir haciéndolas durante la conferencia para que al final de la conferencia el expositor pueda verlas y contestarlas. Entonces les agradecemos que sea por ese espacio y no por el espacio de chat para que él pueda accesar más fácilmente a sus preguntas. Sin más, entonces les voy a presentar a nuestro expositor de hoy, que es el doctor Rolando Soto Castro, que es licenciado en Derecho de la Universidad de Escuela Libre de Derecho, es máster en Derecho Económico y doctor en Derecho de la Universidad Estatal a Distancia, es juez del Tribunal de Familia y es profesor en la Universidad de Escuela Libre de Derecho. Tiene la palabra el doctor Rolando Soto Castro. Muy buenas tardes. Por favor me confirman si se escucha bien. Para mí es un gran gusto compartir con ustedes algunas ideas sobre derecho de familia, máxime dentro de una coyuntura tan especial, tan inesperada, tan diferente que todos en el mundo, porque es un tema mundial, no es un tema que solo atañe a Costa Rica, sino que es un tema universal y muy atípico, por supuesto. Y bueno, todas las áreas de la vida, de la sociedad, de las ciencias, de los saberes, se ven afectadas por esta situación de salud y situación económica que todos estamos viviendo. Es para mí un placer poder conversar algunos aspectos, haciendo la aclaración que son opiniones estrictamente académicas de mi parte, no son opiniones mías como juez, sino que simplemente son situaciones o opiniones académicas, jurídicas, que obviamente no están del todo acabadas, ¿verdad? Porque esta es una situación muy nueva. Yo quisiera compartirles a ustedes varios temas, tres grandes temas de los efectos de carácter familiar en esta pandemia, más sensibles. No son los únicos, pero sí son los más sensibles, que son alimentos, régimen de interrelación familiar y violencia doméstica. Tal vez el que más golpea es el tema, desde el punto de vista económico, el tema de las pensiones alimentarias o de los alimentos, por la grave situación económica que muchas familias están pasando, que muchos beneficiarios alimentarios están pasando y que muchos obligados y obligadas alimentarios, por supuesto, que están pasando en estos momentos. Yo nunca me canso de decir cada vez que puedo y a mis estudiantes que el derecho es uno solo. El derecho es un sistema que nosotros no tenemos que analizarlo de una manera fragmentada, sino analizarlo desde un punto de vista holístico o integral. Dentro de las primeras materias que cualquier escuela o facultad de Derecho en el mundo imparte, está la introducción al estudio del derecho, los principios del derecho privado, entre otros. Y ahí nosotros se nos enseñan las formas de interpretación, las formas de análisis del ordenamiento jurídico. Y a veces se nos olvida la existencia
de esos métodos y esas normas. En el caso de Costa Rica, por supuesto que nosotros tenemos eso regulado en el título preliminar del Código Civil, los primeros 30 artículos del Código Civil que nos presentan a nosotros toda una gama de principios que son aplicables a todo el ordenamiento jurídico. ¿Por qué traigo a colación esto? Traigo a colación esto porque a veces existen yerros, existen malas costumbres digamos, de entender o aplicar el derecho de una forma mecánica y aislada. Y todas las normas jurídicas tienen que responder a un orden hegemónico, a un orden lógico, a principios, a normas de carácter constitucional y supraconstitucional. No están aisladas por ahí. Entonces, en ese título preliminar, además de que se nos dice cómo interpretar las normas y se nos dice que está prohibido, entre otras cosas, el uso antisocial del derecho, sería muy bueno que todos nosotros hagamos una relectura de ese título preliminar del Código Civil, porque nos va a ayudar en todas las materias y en especial en la materia alimentaria. Me imagino que por diferentes medios de comunicación ustedes han escuchado a distintas personas dar una serie de opiniones sobre qué hacer ante la pensión alimentaria. ¿Qué hacer ante la pensión alimentaria en una situación de crisis económica generalizada? Pues bien, no tenemos que olvidar, y esta es la parte difícil de ser juez o jueza de pensiones alimentarias, no debemos olvidar que tiene que haber un justo equilibrio, que jamás va a ser perfecto, pero tratar de ser lo más justo entre las necesidades de los beneficiarios y las posibilidades de los obligados y de las obligadas. Tenemos un cambio de circunstancias muy importante. Y ese cambio de circunstancias es que se han cerrado actividades económicas de manera parcial y de manera total. Y que obviamente eso va a repercutir en la capacidad económica que tengan algunos de estos obligados. Entonces, nosotros tenemos que entender que las normas del Código de Familia relativas a alimentos, que son de carácter sustancial, y las normas de alimentos contenidas en la ley de pensiones alimentarias, que son de carácter procesal estrictamente, no están aisladas ahí y no están para ser aplicadas de una manera, digamos, irracional, ¿verdad? O de una manera mecánica, alejado de los valores que tiene que, a los que debe responder este ordenamiento o estas normas de carácter alimentario. Uno de los principios de las pensiones alimentarias es la realidad, que la pensión alimentaria responda a la realidad de las necesidades y a la realidad de las posibilidades de quien tiene que pagar la pensión alimentaria. Obviamente esto, analizándolo desde el punto de vista de que cada caso es diferente. Porque he escuchado a algunas personas decir que simplemente hay que comunicarle a un juzgado de pensiones que, pues que se suspendan ya las obligaciones alimentarias o que se suspendan las órdenes de apremio corporal porque es un hecho notorio lo que está sucediendo desde el punto de vista de la pandemia. Para empezar, el juzgador y la juzgadora no pueden partir de hechos que son totalizantes. O sea, no puede partir del hecho de que todos los obligados alimentarios están viendo imposibilitada el cumplimiento de la pensión. Porque muchos de los obligados y obligadas alimentarios son funcionarios públicos que están recibiendo todavía su salario o son empresarios de algunas ramas de la economía que no están siendo tal vez afectadas por esta situación o tan afectadas por esta situación. Y hay otros que abiertamente sí están muy afectados. Entonces, para empezar, los jueces y juezas de pensiones alimentarias no pueden actuar de oficio. Tienen que esperar a que la parte interesada haga una pretensión o una gestión o una sustanciación en concreto para poder entonces
actuar de conformidad. Y hay que demostrarle al órgano jurisdiccional que ese beneficiario o que esa beneficiaria o que ese obligado y esa obligada están en determinadas circunstancias. Por supuesto que hay algunos hechos ya en específico, en el caso en concreto que se estén viendo, que son hechos de carácter notorio, ¿verdad? Es decir, no hay que probar que las fronteras están cerradas, no hay que probar que la pandemia existe, no hay que probar que algunos sectores están total y absolutamente cerrados. Pero por supuesto, aquí es donde viene esa parte difícil de los juzgadores y juzgadoras, que es el sopesar cuáles elementos van a prevalecer en determinado caso. Porque no podemos nosotros olvidar que los jueces en Costa Rica somos jueces de derecho y no somos jueces de conciencia. Pero hay que entender bien cómo aplicar ese derecho, no de una forma irracional y reflexiva, pero sin llegar a violentar el bloque de legalidad y sin llegar a violentar el ordenamiento jurídico. Pero también tenemos que entonces tenemos que respetar el derecho fundamental a los alimentos, el derecho a la vida que va de la mano de este derecho fundamental y ya mandatos de ley que la única forma que pudiéramos nosotros modificarlos es por una reforma legal. Entonces, aterrizando un poquito el tema, ¿qué pasaría con un obligado que trabaja en un restaurante? El restaurante está total y absolutamente cerrado, lo despidieron o le suspendieron el contrato de trabajo por, no sé, 2 meses. Pues esta persona sí debe apersonarse al proceso, debe hacer una petición concreta al juzgado, sea varias cosas, puede pedir. Podría pedir un rebajo de la pensión alimentaria, podría pedir una suspensión de la obligación alimentaria con base en las determinadas y particulares circunstancias que esa persona tiene en su caso. Y obviamente que el juez no va a actuar simple y llanamente porque se lo digan, sino que hay que demostrarle, ¿verdad? Entonces, alguien podría decir de una manera muy simplista, bueno, si le suspendieron el contrato de trabajo por 2 meses, pues que se suspendan los alimentos por 2 meses. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque para poder hacer eso, hay que indagar un poquito más en cuál es la situación de esta persona, porque ciertamente una persona podría tener, en un caso concreto, no estoy generalizando, suspendido su contrato de trabajo, pero esa persona podría tener ingresos adicionales por otra parte, podría tener ahorros. Entonces, uno pensaría que lo lógico sería, en el caso específico, con las los elementos de convicción que existan en ese proceso, establecer una suspensión o establecer un rebajo provisional para, de una manera, equilibrar los derechos de los beneficiarios y también los mismos derechos del obligado, ¿verdad? Que se está viendo en una situación de carácter apremiante, ajena a su voluntad. ¿Qué sucedería si un beneficiario, si un obligado o una obligada simple y llanamente envía un documento al juzgado diciendo que se suspenda la obligación alimentaria porque es un hecho notorio que hay una crisis económica? Y resulta que el juez, estoy hablando de una manera totalmente hipotética, o jueza, de manera irreflexiva, acoja esa pretensión y suspenda o rebaje una pensión alimentaria cuando posiblemente, en un ejemplo hipotético, este obligado sea un empresario, un ejemplo, un empresario que provee abarrotes y que, estoy hablando total y absolutamente de manera teórica, más bien esta situación en el peor de los casos lo tiene igual que antes de la crisis o lo tiene mejor que la crisis. Con esto quiero hacer énfasis de que si bien es cierto, nosotros tenemos que, no podemos ser ajenos a la realidad que tiene el país y el mundo, no podemos nosotros actuar de una manera
imprudente y sin cumplir con el debido proceso, sin darle audiencia a la contraparte, sin esperar que la parte que está pretendiendo el rebajo o la suspensión no cumpla con su carga procesal de acreditar las afirmaciones de sus hechos, ¿verdad? Tendríamos que escuchar a la otra parte. Puede ser que la otra parte diga, me opongo rotundamente porque el obligado o la obligada no están teniendo una situación económica difícil con esta pandemia, ¿verdad? Igualmente, con mucho más razón, tener suma prudencia con el tema del apremio corporal. ¿Por qué? Porque el apremio corporal está contemplado y previsto a nivel constitucional, más allá de que hay toda una discusión y alguien podría estar de acuerdo o no de acuerdo, pero el tema es que hay un mandato constitucional de que la persona que no pague su pensión alimentaria a solicitud de parte, con todas las especificaciones de la Ley de Pensiones Alimentarias, tendría que, o podría estar privado de libertad hasta por 6 meses ante un incumplimiento de la pensión alimentaria. Entonces, ¿podría un juez o una jueza de manera unilateral decir que no va a librar un apremio corporal? ¿O podría decir también de manera reflexiva que lo va a librar sin analizar las circunstancias que rodean el caso concreto? Eso es lo que nosotros tenemos que tener, digamos, en mente. El derecho es un instrumento para lograr una serie de fines. Y ese instrumento se aplica de forma lógica, de forma justa y de forma respetuosa de valores superiores. Y de un principio, por ejemplo, como el principio de igualdad. No podemos nosotros, de manera irresponsable, dictar aquí una receta generalizada para todos los casos. Si algo, digamos, quisiera yo hacer énfasis, es el tema de que el análisis y el abordaje que tenemos que hacer en cada caso concreto tiene que ser muy responsable y viendo las particularidades de ese caso concreto. Hay una mala costumbre, no sé si en otros países, pero en Costa Rica, en nuestra profesión, y eso lo achaco a un tema tal vez de no una adecuada profundización en los temas iniciales de la carrera, de que hay recetas o fórmulas dadas. Recetas o fórmulas dadas, y es muy común escuchar a litigantes, a estudiantes y a mismos jueces preguntarse qué ha dicho el tribunal de familia, por ejemplo, en X tema, qué ha dicho el tribunal o la sala X en tal tema, como una forma de buscar una seguridad a la hora de hacer un alegato o a la hora de tomar una decisión, si se trata de jueces y de juezas. Obviamente hacemos caso, digamos, o mención aparte del tema de la Sala Constitucional, porque las decisiones de la Sala Constitucional son vinculantes para todos. Pero en el caso de otros tribunales, donde no es vinculante erga omnes, sino únicamente para el caso concreto, lo que yo siempre le digo a los estudiantes y le he dicho a jueces de primera instancia es: analice y tome la decisión conforme a su criterio, conforme a los hechos, conforme a la prueba y conforme al ordenamiento jurídico. Puede ser que la jueza o juez determinados en un caso X lleguen a una decisión que sea diferente a la que se ha venido dando, digamos, por parte del superior. Y si está debidamente fundamentada esa decisión y de una manera intelectual y jurídicamente honesta, no hay por qué, o sea, no se trata de que sea una buena o una mala resolución porque sea conforme o no conforme a lo que han dicho otros. Entonces, con esto lo que yo quiero es, obliguémonos todos, los jueces, las juezas, los estudiantes, los litigantes, las litigantes, a abordar esto desde una perspectiva estrictamente, digamos, independiente. Cada caso es independiente.
Vamos a ver, por cuestiones de tiempo, y yo quisiera, por supuesto, que vayan formulando en determinado momento, cuando ya se abra el espacio, todas las dudas o las preguntas que ustedes que vayan surgiendo, digamos, de los diferentes temas que yo estoy tocando. Por supuesto que no digamos, es un tema muy difícil de acabar en muy poco tiempo. Pero antes de pasar a otro tema, yo quisiera como resumir o como cerrar el tema de los alimentos, al punto de que no olvidemos que el juez no es un ser autómata que simplemente está aplicando de forma mecánica normas que están en blanco y negro. Esas normas que están en blanco y negro responden a normas y valores superiores. Y ese ordenamiento fue hecho con varios fines. En el caso de las pensiones alimentarias, el fin es eh, simple y llanamente garantizar la alimentación de los seres humanos y el pleno desarrollo de los seres humanos. Para eso fueron hechos esas normas. Ahora, no podemos obligar a una persona en específico a cumplir algo de manera imposible. Entonces, ahí tiene que haber una dosis de, comillas, creatividad, siempre y cuando esa creatividad no violente el ordenamiento jurídico, ¿verdad? No violente el ordenamiento jurídico, porque de violentar el ordenamiento jurídico, pues el juez estaría cometiendo, incumpliendo sus deberes y podría estar cometiendo diferentes delitos, ¿verdad? Y también esa creatividad nos tiene que llevar a pensar en decisiones de carácter provisorio, ¿verdad? Si hay una materia viva en el derecho, es el derecho de familia. Si hay una materia que tiene que adaptarse todos los días, es la materia del derecho de familia, pero tenemos límites, ¿verdad? Va a llegar un momento que por más creatividad ya no podemos traspasar el umbral del límite jurídico. Y traspasado el umbral del límite jurídico, nosotros ya ahí sí no nos quedaría más que pensar como sociedad que el ordenamiento tendría que ir cambiando, y ya eso es una labor legislativa, ¿verdad? Pero bueno, como jueces y juezas, por el mandato de la ley orgánica del Poder Judicial, no podemos decir que no podemos resolver un asunto, ¿verdad? Tenemos que resolver el asunto. El punto al que yo quiero llegar es que tendríamos que resolverlo dentro del límite que la ley nos da y con el límite que la ponderación y la creatividad jurídica digamos, nos podría permitir. Pero ya esa es una labor de laboratorio, por llamarlo de alguna manera, que nosotros tenemos que ver cada día en cada caso en específico. Para avanzar por razones de tiempo, y espero ampliar todo esto a la hora de ahora de contestar las preguntas, hablando de el sistema de interrelación familiar o las llamadas visitas, ¿verdad? Tema que me imagino que suena como muy trillado lo que voy a decir, pero es importantísimo recordarlo, que la interrelación familiar de las personas menores de edad es un derecho fundamental que debemos centrarlo en las personas menores de edad. No estoy con ello diciendo que los adultos, los progenitores, no tengan derecho alguno, no, pero la discusión sobre la interrelación familiar tiene que centrarse en el interés de la persona menor de edad. Al igual que en pensiones alimentarias, aquí estamos hablando de un tema que es muy casuístico. Las circunstancias de cada familia, de cada progenitor y de persona menor de edad son muy particulares. Y sabemos todos los que estamos involucrados en esto, que hay muchísimos casos y muchísimas personas que se olvidan de que el centro de imputación de derechos es el menor y están centrando su discusión en intereses estrictamente de carácter adultocéntrico. El padre que dice, tengo derecho de ver a mi hijo, obvio que tiene derecho de ver a su hijo, pero más que su derecho está el derecho del menor. Y por otro lado, el otro progenitor o progenitora que algunas veces, estoy generalizando, algunas veces se escuda en que está defendiendo o representando los intereses de la persona menor de edad para, digamos, negar una interrelación familiar.
es de lo más difícil para un juez, ¿verdad? De las cosas más difíciles para un juzgador son las de muchas veces saber quién está diciendo la verdad en este tema, escuchar la opinión de la persona menor de edad, que obviamente tenemos que respetarlo esto a rajatabla. Cuando digo respetarlo es que hay que tomarle su parecer, ¿verdad? Habrá casos en que ese parecer no, digamos, obviamente ese parecer no es que sea vinculante para el juzgador, pero obviamente a rajatabla tenemos que escuchar a la persona menor de edad. Cuando esta persona menor de edad está siendo 100% sincera, cuando está, digamos, siendo víctima de algún tipo de manipulación, cuando esta persona menor de edad realmente está diciendo lo que quiere, cuando no. Por supuesto que entonces ahí tenemos que ponderar todos estos elementos que ya les he dicho. No es lo mismo la interrelación de un niño de 2 años con su padre que la interrelación de un muchacho o una muchacha de 15, 16 años, ¿verdad? Que está próxima a cumplir la mayoría de edad y entonces digamos que obviamente su opinión desde ese punto de vista va a ser pues más contundente que la opinión, no menos importante, pero sí más contundente que la opinión de una persona, digamos, de corta edad que tal vez hasta no pueda manifestar de forma adecuada o de forma madura su opinión. Pues bien, con esta pandemia, para algunas personas se dio la mayor excusa, la mejor excusa para evitar la interrelación. Entonces un progenitor o progenitora que le dice al otro u otra, no va a poder ver a su hijo o a su hija hasta que no termine esta pandemia. Por supuesto que hay que ser prudentes y no hay que exponer a ninguna persona y a un menor de edad a un eventual contagio. Pero sabemos que hay muchísimas formas de interrelacionarse. Veamos esta misma actividad. En situaciones normales, esta actividad hubiera sido presencial. Pero gracias a la tecnología estamos teniendo este contacto. Diferente, con sus pros y sus contras, pero estamos teniendo este contacto. Bueno, ustedes me podrán decir, no todo el mundo tiene acceso a internet, o no todo el mundo tiene computadora. Pues por supuesto, pero existen los teléfonos, existe la posibilidad de ir a ver al niño, no sé, respetando 5 metros de distancia y saludarlo. Conozco un caso de un amigo mío que se le dijo por parte de la madre de sus hijos que ya no podía verlos durante toda esta pandemia y él le planteó que si podía llamarlos por teléfono, que si podía hablar por Skype, por Zoom, por alguna de estas plataformas y simplemente se le negó. Pero digamos, paradójicamente, esos niños estaban recibiendo unas clases particulares presenciales. Entonces uno pensaría, bueno, un extraño sí puede verlos y un particular no puede verlos. Ahí, ¿verdad? Tenemos que, digamos, hacer un énfasis realmente a los operadores del derecho, a los jueces y las juezas, que veamos esto realmente y no lo estoy diciendo de una manera demagógica, realmente con un rostro humano, ¿verdad? De que resolvamos oportunamente este tipo de procesos, este tipo de solicitudes, recordándole a ambas partes, a ambos adultos, que aquí lo importante es el menor de edad y que el progenitor o progenitora que tengan la guarda de los menores tiene que ser consciente de su obligación para con su hijo e hija, de que tiene derecho a relacionarse con el otro progenitor o progenitora. Y que si todos nosotros nos hemos acomodado, amoldado a esta situación donde no podemos ver a nuestros padres adultos mayores, por ejemplo, si no podemos ver a otros familiares, porque tenemos que guardar un distanciamiento social, pues nadie está diciendo que no se guarde ese distanciamiento social. Pero ahí es donde vienen las obligaciones de la buena fe, ¿verdad? Es decir, todos tenemos que actuar de conformidad con la buena fe, la cual se presume, pero todos debemos actuar de conformidad con esa buena fe. Y esa buena fe está plasmada en la prohibición
de hacer un uso antisocial del derecho. Y un uso antisocial del derecho es utilizar de excusa que hay un problema de salud para romper cualquier tipo de interrelación. Si no es física, está el teléfono, está el video, está el correo electrónico, están las videollamadas, está el hecho de que pueda llegar esa mamá o ese papá al frente de la casa y saludar a su hijo o a su hija. Durante todos estos meses se han cumplido, hay cumpleaños, hay festividades especiales en la familia que no se hicieron, digamos, de manera multitudinaria, ni mucho menos conglomerada, pero que pueden canalizarse a través de esos medios que les estamos, digamos, nosotros hablando en este momento. ¿Qué hacer? Lamentablemente está el tema de lo que dura un proceso, ¿verdad? Por supuesto. Eso es, digamos, no lo voy a ocultar, pero sí de insistirle a los juezas y jueces que hagan las advertencias y las prevenciones de que se busquen formas alternativas para que la interrelación se dé. Si hay un régimen establecido que habla los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde en un centro comercial, pues por supuesto que eso ya no se puede hacer, ya por sentido común, pero tiene que haber entonces una voluntad de canalizar ese derecho que tiene la persona menor de edad a relacionarse con sus familiares. Y principalmente con los familiares con quienes no conviva, ¿verdad? Entonces, ahí una madre o un padre responsable se preocupan por ponerse en contacto con la otra parte y si eso no es posible, pues a través del juzgado para buscar formas alternativas. Nadie está diciendo aquí que el menor va a ser expuesto a una enfermedad, pero sí tiene que ser un menor que tenga derecho a tener interrelación con sus padres y con sus madres. Recordemos que la obstaculización injustificada, porque habrá casos límites siempre que son, digamos, donde se justifique digamos, el no contacto, salvo esos casos límites, es un derecho de las personas menores de edad. Y si hay un obstáculo, como les decía, podrían estar cometiéndose violaciones al ejercicio de la autoridad parental que podrían configurar tipos penales. Se da el tema de la desobediencia. Por supuesto que ese no es el objetivo. Es decir, la persona menor de edad no gana nada con que se acuse a su madre o a su padre de desobediencia. No gana nada con que lo acusen del delito de abuso en el ejercicio de la autoridad parental, pero ya es el momento también de que si estamos en una situación, ¿verdad? Vuelvo a hacer la advertencia, si estamos en una situación donde lo que hay es una obstaculización simple y llanamente injustificada, pues que ya es hora de que el ordenamiento jurídico se ponga en marcha y no digamos, convertir o no utilizar esta situación tan grave que lleva miles, cientos de miles de muertos en el mundo, convertirla en el mejor instrumento para que nosotros vengamos a obstaculizar un derecho fundamental de las personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, para dejarles ahí digamos, la inquietud y que ahora en las preguntas vamos a ampliar, por supuesto, a responder las preguntas que ustedes tengan la gentileza de hacer. Y el tercer tema, para ir respetando el tiempo, el tercer tema que les había planteado es el tema de la violencia intrafamiliar, que bueno, que para nadie es un secreto de que el tema de la convivencia en estos días aumentada dentro del seno de las familias, en algunas lamentables ocasiones, lejos de promover la armonía familiar, la unión y demás, viene a promover en muchísimas ocasiones una situación donde se eleven los actos de violencia en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Entonces, aquí en esto valga el tema, pues para recordar el abordaje que tienen que hacer los jueces y las juezas de violencia doméstica, ¿verdad? Cuando una persona llega a hacer la solicitud de medidas de protección, no entender esto como un trámite estrictamente
en serie mecánico, ¿verdad? Tipo maquila, sino debe analizarse muy bien cuáles son los hechos que se están planteando, saber que la mayoría de las personas, no se dan todos los estratos, la violencia, por supuesto, pero la mayoría de las personas que acuden sin asesoría letrada son personas tal vez de un bajo nivel de escolaridad y personas vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, y ahí es donde todos los funcionarios, los manifestadores, los jueces y las juezas tenemos que tener una especial sensibilidad para saber qué es lo que la persona y a veces entender el trasfondo de lo que la persona nos está diciendo, lo que tal vez nos exprese de la mejor forma o de una manera clara, ¿verdad? Habrá otras personas que sí, habrá otras personas que actúan con asesoría letrada y obviamente llevan una ventaja en ese sentido. Entender que, que el rechazo a portas de las solicitudes de pensión alimentaria tienen que ser estrictamente excepcionales y que tienen que ser de aplicación restrictiva, no solo en esta situación, siempre, pero con mucho mayor razón en la situación que nosotros estamos viviendo en estos momentos. No es posible que a veces se den rechazos de plano con criterios total y absolutamente superados, de que se rechaza de plano porque no hay subordinación, no hay relación de poder, cuando ya ahí hay una prolija producción jurisprudencial del Tribunal de Familia sobre las formas adecuadas, holísticas, de abordar el tema de la violencia intrafamiliar. Y no olvidar que también está a la par del tema estrictamente intrafamiliar la aplicación de las medidas y la aplicación del proceso a favor de las personas adultas mayores, haya o no haya vínculo familiar. ¿Verdad? Si hay un grupo golpeado por esta pandemia, es el grupo de las personas adultas mayores. Muchas de ellas ubicadas en establecimientos de salud, en albergues, en asilos, en diferentes hogares, con el agravante de que estas personas no pueden estar recibiendo las visitas presenciales de sus familiares, ¿verdad? Y no todos estos establecimientos van a tener las posibilidades de algún tipo de interrelación de carácter virtual. Y estos adultos mayores podrían estar recibiendo algún tipo de violencia de parte de otro adulto mayor o de parte de algún funcionario, ¿verdad? Estoy hablando a nivel estrictamente teórico, por supuesto, así quiero insistir en ello. O los adultos mayores que están en sus casas y que con la excusa de que tiene que haber un distanciamiento social, no son, digamos, no reciben una sola llamada de sus hijos e hijas, quienes no se preocupan si esta persona ha tomado sus medicinas o no ha tomado sus medicinas. Entonces, hay una gama gigantesca de posibilidades de la aplicación de las medidas de protección y del proceso de violencia intrafamiliar en esta situación grave de pandemia que nosotros estamos sufriendo. Imaginémonos que no solo es un tema de carácter administrativo, el que digamos que podría estar dándose, y hablo, digamos, en un simple ejemplo, de que alguna entidad administrativa no esté velando por el respeto de los derechos de las personas adultas mayores y que podría perfectamente servir el, el, el proceso de violencia intrafamiliar para paliar, digamos, algunos incumplimientos que algunas entidades podrían estar teniendo. Y obviamente con mucho más razón dentro del ámbito de una familia, ¿verdad? Entonces yo quisiera, y disculpen que insista tanto, pero creo que es la esencia de lo que yo quería transmitir el día de hoy, que no olvidemos, visto desde mi perspectiva de juez, pero hay otras perspectivas, como obviamente la del litigante o la de la persona, digamos, que está sufriendo algún tipo de problema con una obstaculización de
de la interrelación familiar o el no cumplimiento de la pensión alimentaria o la imposibilidad de cumplir la pensión alimentaria con el problema grave que tiene y la congoja que podría estar sufriendo un deudor, ¿verdad? Que nosotros, sea como litigantes, seamos como partes interesadas o sea como juzgadores, debemos entender que el ejercicio del derecho y la aplicación del derecho tiene que seguir los lineamientos de la buena fe y que la aplicación del derecho tiene que ser lógica y tiene que ser progresiva y que la interpretación de una norma en una situación X es diferente a esta interpretación a una situación Y. Así que no sería malo, ¿verdad? Que volviéramos a leer el título preliminar del Código Civil, que es un exquisito grupo de normas que existen en nuestro código y que se agregaron al código con ocasión de, en su momento, del centenario del Código Civil y que a nosotros se nos olvida, ¿verdad? A veces entender lo valioso de de los postulados que se encuentran en en ese cuerpo normativo. Yo quisiera aprovechar al máximo la posibilidad de contestarles todas sus preguntas. Entonces, si así lo tienen a bien, yo podría ir, eh, este, podría ir contestando una por una y que vayan, por supuesto, eh, si quedó alguna duda, pues por supuesto ir o que me reiteren, ¿verdad? La pregunta. Entonces, si lo tienen a bien, voy a ir contestando preguntas que me han hecho aquí en el apartado de preguntas y respuestas, ¿verdad? Por favor, no en el chat porque entonces ahí se hace un poquito más lento, un poquito más complicado para mí. Entonces voy a ir, yo sé que hay limitaciones, si hubiera sido más rico que hubiera un intercambio ahí entre ustedes y yo verbalmente, pero voy a ir contestando. Aquí hay una primera pregunta que dice, ¿podría considerarse que alimentos sean entregados al beneficiario en manera de compras necesarias por la persona en lugar del dinero o eso queda propiamente al acuerdo de las partes? Bueno, muy buena pregunta. En otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo en Argentina, ya eso está, digamos, previsto, que lo importante o el objetivo es que se lleven alimentos. Recordemos que la pensión alimentaria no es únicamente el tema de alimentos, hay toda una serie de otros aspectos como educación, salud, que ustedes bien lo saben, pero le voy a dar una opinión, digamos, obviamente muy particular, muy propia mía, muy subjetiva, ¿verdad? Si yo fuera un obligado alimentario que no tengo la posibilidad de pagar la totalidad del monto, yo podría solicitarle autorización a un juez y decirle que voy a dar un ejemplo, yo tengo que pagar 150,000 colones mensuales y no puedo pagar los 150,000 colones. Entonces, llegar y decirle, bueno, mire, voy a pagar 70,000 colones y el resto yo lo voy a pagar en especie, permítame hacer esto los próximos 3 meses mientras consigo un trabajo, mientras esta situación se solventa. Por supuesto que, insisto, habría que escuchar a la otra parte, porque puede ser que la otra parte diga, mire, no, es que yo no hago nada con que me dé arroz, frijoles, pastas, jabón, ¿verdad? Porque yo tengo que pagar el agua, la luz, el teléfono. Bueno, tendría ahí ese juez, y me parece que ahí podría ser creativo, un poquito lo que yo les decía, de que en el caso concreto, esto no es para tirar líneas generales, en el caso concreto decir, bueno, estos 150,000 colones que se establecieron era para pagar determinados rubros. ¿Cuánto se paga de luz, agua, teléfono? Saquemos eso y si realmente con lo que se ofrece pagar por parte del obligado se puede solventar esas, digamos, erogaciones esenciales, entonces yo lo que diría es que un juez podría decir, bueno, mire, por la situación de emergencia que ya usted me demostró, ¿verdad? Que ya el obligado demostró, porque no es solo decirlo, le voy a permitir que en 2 o 3 meses usted pague
X monto en efectivo y el resto en especie, pero no lo que usted, no lo que quiera, digamos que quede eso a la voluntad del obligado. Tendría que plantearlo el, el, el juzgado, tendría que plantearlo, tendría que ordenarlo y tendría que justificarlo muy bien. ¿Okay? Entonces ahí contestaría esa. Otra pregunta dice, ¿cuál criterio utilizan más seguido los juzgados o tribunales de familia en torno a pensiones alimentarias? ¿El mismo porcentaje de rebajo por situación laboral? ¿Aplican la normativa de forma rígida? Mire, tengo que contestarle esto de la siguiente forma. En Costa Rica tenemos una gran cantidad de juzgados de pensiones alimentarias y la segunda instancia de ese juzgado de pensiones alimentarias es el juzgado de familia. El Tribunal de Familia aborda este tema cuando se discuten alimentos dentro de un incidente, por medio de un incidente dentro de un proceso de separación judicial o de divorcio. Entonces no es tan prolija la jurisprudencia del Tribunal de Familia. Una opinión mía, una impresión mía, para bien o para mal, no sé, tendremos eso que analizarlo más profundamente, hay criterios muy diversos. Si usted me pregunta a mí, no debe aplicarse de forma rígida los rebajos, porque hay personas hay familias que viven con 150,000 colones de pensión para 3 niños y para un excónyuge, por ejemplo, un cónyuge. Hay otras personas que son las menos que reciben pensiones de millones de colones. Entonces no podríamos nosotros jamás hablar de un rebajo o de un porcentaje que sea igual para cada caso concreto. Es más, ni siquiera para personas que tengan roles o trabajos similares, porque las particularidades de cada caso son muy diferentes. Imaginémonos una persona que trabaje en un restaurante como mesero y tenga un hijo de 5 años y hay otra persona en situación similar, pero en el segundo caso, esta persona de 5 años tiene necesidades de salud muy particulares y que no todas se las puede dar la seguridad social, que requieren, por ejemplo, un tratamiento que sea pagado de forma privada. Entonces, sería una gran injusticia que aplicáramos cualquier criterio de un aumento o de un rebajo de forma igual para los dos casos, que en apariencia podrían ser casos similares, pero en realidad no son similares, son bastante diferentes. Otra pregunta me dice sobre la ley de salvamento en pensiones alimentarias ante el COVID, el expediente 21.882, que me pregunta que qué se ha sabido del avance del proyecto y cuál sería el impacto en cuanto al apremio. Con toda sinceridad, desconozco los alcances del proyecto y cuál es su estado actual. No lo sé. Sinceramente sería irresponsable de mi parte contestarle sobre ese tema porque no lo he estudiado. Me preguntan acá que si el modelo que alberga a deudores de pensiones alimentarias del Centro Penal de la Reforma está casi a su capacidad máxima. Conocido el grave tema del hacinamiento penitenciario en nuestro país, se podría facilitar por las condiciones propias del lugar la propagación del COVID-19. Lo anterior no es suficiente para que el juez tome otras medidas en estos casos y no ponga en peligro la vida de estas personas. Bueno, mire, hablo por lo que he leído y por el conocimiento que ha sido público sobre creo que un juez de Santana, me parece, que ha tomado algunas decisiones concretos de no ordenar el apremio corporal por esta situación que usted plantea, don Marco Mora. Sí, me parece a mí que obviamente es muy peligroso y muy delicado el tema de enviar a alguien en específico. Lo que pasa es que aquí yo pienso que tendría que existir, digamos, aquí hay un problema, y insisto, mi opinión personal, que es hasta qué punto el juez podría desconocer la obligación que se tiene de, digamos, de dictar una orden de apremio corporal, ¿verdad? Tendríamos que partir del hecho de que se agotaron todas las posibilidades previas a esto, ¿verdad? ¿Qué gestión hizo
el obligado, si hizo alguna gestión de un rebajo, si hizo alguna gestión de una suspensión, qué dice el sistema penitenciario, si hay alguna otra, digamos, otro lugar para cumplir el tema del apremio o no cumplirlo. Pero por supuesto que ahí recordemos que el juez o la jueza de pensiones alimentarias en un caso determinado ordenan un apremio corporal. No le está diciendo, no está ordenando dónde recluir a esa persona. Ya ahí es un tema de que me parece que el riesgo, hablando desde el punto de vista de la ley de control interno, el riesgo de que las condiciones en las que va a estar estas personas recae en el sistema penitenciario. Y si el sistema penitenciario, hablo total y absolutamente de manera hipotética y teórica, si el sistema penitenciario estuviera diciendo, mire, es imposible recibir una persona más porque aquí va a haber digamos, un problema de salud gravísimo, pues por supuesto que habría mucha responsabilidad de las autoridades involucradas, tanto desde de las autoridades del sistema penitenciario como de una autoridad judicial que, hablo en teoría, dicte una orden, digamos, de una manera irreflexiva. Me preguntan que el INAMU insta a garantizar el cumplimiento del pago de la pensión alimentaria, afirmando que los beneficiarios no pueden proveerse de su propia alimentación. Y por otro lado está el hecho de que nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo ponderan los juzgadores esta situación? Sí, claro, volvemos al problema de que sea la instancia que sea, no, el problema es que nosotros tomemos fórmulas generalizadas. Entiendo perfectamente la posición del INAMU, o sea, el INAMU no va a llegar y va a decir, mire, no paguen, ¿verdad? Porque por supuesto que las mujeres, principalmente, digo mujeres porque la mayoría por estadísticas son beneficiarias, más que los hombres y las personas menores de edad, haya pandemia o no haya pandemia, por supuesto que necesitan comer. O sea, este es un hecho innegable, ¿verdad? O sea, lo difícil acá o lo complicado acá es cómo ponderar nosotros ambas, digamos, en esa balanza los derechos de ambas partes. Este es el arte, por llamarlo de alguna manera, y lo difícil que es ser juez o juez de pensiones alimentarias. Porque no hacemos nada nosotros con decir, mire, pague, lo mismo, siga exactamente igual y quede solamente en el papel. Esto lo que me lleva me parece, a interpretar, y creo que el INAMU ha sido responsable en eso, de que no se pueden aceptar, como algunos sectores lo han dicho, generalizaciones, como de que, mire, se suspenden todas las pensiones alimentarias a partir de este momento. Jamás, digamos, jamás, porque les insisto, las realidades de las personas son total y absolutamente diferentes. Me pregunta aquí alguien que por una mala técnica legislativa, la ley 9747 derogó, entre otras normas, la ley de pensiones, pero no sujetó su derogatoria ni la vinculó a la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia. ¿Están dispuestos los operadores jurídicos a aplicar dicha derogatoria expresa? Es que bueno, yo si estoy entendiendo bien, ¿verdad? Si no me corrige. Yo interpreto que obviamente la ley de pensiones alimentarias la deroga el Código Procesal de Familia. La deroga y tendrá efectos plenos esa derogatoria cuando entre en vigencia el Código Procesal de Familia, que está pactada esa vigencia para octubre, aunque existe una iniciativa de que tal vez se alargue la entrada en vigencia del código por razones de capacitación y razones que el Poder Judicial tiene para poder asimilar. Entonces, yo no lo entiendo así. Está derogada, pero se entiende que esta derogatoria tiene vigencia a partir del momento en que, para la redundancia, en vigencia el Código Procesal de Familia y todavía no ha entrado en vigencia.
Otra pregunta, me dicen que el texto que incorpora como nuevo a partir de octubre para el 48 del Código de Familia no asume la posterior reforma que introdujo la incompatibilidad de caracteres como nueva causal respecto a la autonomía de la voluntad. ¿Subsistirá legalmente después de octubre la reforma introducida o esta nueva causal está vigente solo desde marzo hasta el mes de octubre? Bueno, mire, una excelente pregunta, porque aquí tenemos una situación muy complicada. Y esta situación complicada, como bien hacen la pregunta, es la siguiente. Se, el texto por medio de la ley que crea el Código Procesal de Familia, se modifica el artículo 48 del Código de Familia. Todavía no ha entrado en vigencia. Y se aprobó, el Código Procesal de Familia se aprobó antes de un proyecto de ley que habla sobre la posibilidad de la incompatibilidad de caracteres, que fue aprobado de forma posterior, pero que fue publicado antes. Entonces, este es un tema al que tenemos que los operadores del derecho abocarnos en el momento dado a ver cuál es la interpretación que se puede dar, ¿verdad? Porque si fuera, digamos, una respuesta mía simplista, de momento sería decirle, bueno, apliquemos aquel aforismo de que la norma posterior deroga a la norma anterior, ¿verdad? Pero yo creo que por responsabilidad prefiero no manifestar cuál es mi opinión, porque yo voy a tener, obviamente, como miembro del tribunal, en determinado momento, que dar una opinión y no quisiera adelantar criterio en ese sentido. Me preguntan que el padre o madre que tiene la custodia de los hijos puede en forma arbitraria negar visitas de interrelación o se requiere exponer la situación ante el juez. Pues creo que ya lo había contestado, digamos, en la exposición, y era el hecho de que obviamente de manera arbitraria no se puede. O sea, la idea es que las decisiones se tomen de una manera consensuada, conversada. Sabemos que me van a decir que soy demasiado ingenuo. Pues por supuesto que eso probablemente en muchas ocasiones sucede. Y como en muchas ocasiones esto no sucede, entonces obviamente que, hablo teóricamente, tiene que ser la intervención judicial la que venga a ponderar o venga a dirimir el conflicto, pero de forma arbitraria no se puede. Otra pregunta me dice, me gustaría saber si es posible que nos extienda un poco el tema relacionado con el Código Procesal de Familia, cómo ha sido su implementación. Bueno, no, realmente es que el Código Procesal de Familia está, en teoría no, entrará en vigencia en octubre. He escuchado que existe alguna iniciativa para que se apruebe una ley para extender la vacancia de la ley para que entre en vigencia aproximadamente en el año 2022-2023. Esto simplemente lo he escuchado y no es ninguna certeza. La certeza es que hoy, si me preguntan hoy cuándo entra en vigencia el Código Procesal de Familia, hoy tengo que decirles en octubre. Si de aquí a unos días se aprueba alguna ley, pues obviamente entrará en vigencia después, ¿verdad? Entonces, en realidad, el Código Procesal de Familia, que pretende o pretendió en su momento hacer más ágiles los procesos de familia, pues esperemos que sea una realidad, ¿verdad? Porque esa siempre es la idea de cualquier ley, que sea eficaz, que sea ágil y que no sea, ¿verdad? Que lejos de ayudar, o sea, no queremos que venga a entorpecer, ¿verdad? Lo que pasa es que yo siempre he sido fiel creyente de que una buena ley en manos de un mal abogado, o una mala abogada, un mal juez o una mala jueza, se convierte en una mala ley, y que una mala ley en manos de buenos profesionales se puede convertir en una buena ley, ¿verdad? Otra pregunta me dice, entonces, ¿qué se debe hacer cuando a alguien se le rebaja la jornada y tiene una pensión? ¿Cuál sería el proceso a seguir para solicitar una disminución en medio de la crisis? O sea, si nos vamos al papel, habría que presentar dentro del expediente un proceso de rebaja. Obviamente, el proceso de rebaja va a conllevar, pues, digamos, mucho tiempo mientras se lleva a cabo.
Yo lo que creo es que más que formalmente se presente un proceso de rebaja o una simple solicitud de rebaja, el juez y la jueza están obligados a garantizar el debido proceso. Debido proceso a la contraparte, sumariamente evacuar prueba y tomar una decisión lo más rápido posible, pero obviamente garantizando los derechos procesales de todas las partes involucradas. En el caso de un padre o una madre que se niega que la otra parte visite a su hijo, se le puede solicitar la obligación de permitir la misma en el ejemplo que planteaba usted del conocido. Pues sí, o sea, obviamente aquí los juzgados van a operar o los juzgados van a funcionar de conformidad con si se les piden determinadas cosas, ¿verdad? Por supuesto que la parte interesada tendría que plantear esto a un juzgado y decir, mire, se me está obstaculizando de forma absoluta, ordénele a la parte que no me está permitiendo, que no está cumpliendo con el régimen, que obviamente no se podrá cumplir ese régimen de la manera establecida por la situación de salud, que también el juzgado haga una advertencia. Bueno, tampoco quiero aquí mandar una receta, ¿verdad?, de cómo son las cosas, pero bueno, un juzgado podría hacer convocar una audiencia y si eso no es posible, las audiencias porque están suspendidas en este momento y todavía los protocolos para audiencias virtuales, por lo menos en familia, no se han aprobado, sí, por lo menos dar una audiencia para que por escrito se manifieste la otra parte y tomar una decisión. Y ese juez establecer un régimen, digamos, que se va a aplicar dentro de este problema que estamos teniendo. Me preguntan aquí que cómo puede un adulto mayor protegerse de los miembros de su familia que no acaten las medidas del COVID y que al volver a su casa lo exponen diariamente. Conozco un caso en el que el mencionado escenario se ve obligado a aislarse en su cuarto. Se podría, sin poder accesar al resto, por miedo a contaminarse. Mire, por supuesto que esta persona perfectamente podría, bueno, acudir a diferentes sedes. La más expedita sería utilizar la ley contra la violencia doméstica y solicitar y pedir medidas en contra de esos familiares, tanto típicas como atípicas, a efecto de que se garantice su integridad física y de salud, ¿verdad? Ahí habría, obviamente, que se justificaría plenamente. ¿Qué mecanismos de denuncia, además de una llamada a raíz de la pandemia, ha implementado Costa Rica en casos de violencia? Por ejemplo, en Francia y en España utilizan tecnología para crear mecanismos de denuncia efectivos, por ejemplo, mensajes de localización, aplicaciones, alertas. Entiendo que en Costa Rica está el tema de la llamada únicamente o que se presente la persona a hacer la solicitud. En el caso de las mujeres, podrían hacerlo mediante el INAMU. Está también el servicio de 911, que obviamente habría una intervención de carácter policial, se levanta el parte policial y tendrían que comunicarlo al juzgado de violencia, ¿verdad? Entonces, no, habría varios medios para agilizar esto. Me preguntan sobre la duración de los procesos, cuáles son los plazos. Mire, no le puedo dar un plazo, ¿verdad? Porque cada juzgado es diferente y aún en un mismo juzgado hay procesos que son más expeditos que otros, porque eso va a depender de muchísimos factores, ¿verdad? Hay factores como dentro del mismo proceso de que se logró notificar a la parte accionada de una manera muy rápida y los litigantes no se dedicaron a digamos, a obstaculizar ¿cómo se llama? El proceso, sino que el proceso ha sido ágil, ¿verdad? Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. El ideal es, el ideal es que nosotros podamos resolver de una manera ágil, pero sin detrimento de la calidad de la justicia, porque a veces podría de manera ágil estar resolviéndose algo,
pero no se está resolviendo de una manera adecuada. Entonces, hay que sopesar ahí, ¿verdad? Hay que ponderar ahí, por un lado, la rapidez versus la calidad. Preguntan que con la publicación del nuevo código en la redacción de dicha ley, derogó la ley de pensiones. Prácticamente derogó la ley de pensiones. ¿Qué se está aplicando? Creo que ya lo había contestado. No, o sea, no es que prácticamente lo derogó, lo derogó. O sea, está derogada la ley de pensiones cuando entre en vigencia el código de familia, procesal de familia. Entonces, mientras no entre en vigencia el código procesal de familia, está en vigencia la ley de pensiones alimentarias. Me dicen acá que les queda una duda en el tema de alimentos, si el legitimado para solicitar la suspensión le corresponde únicamente a la parte actora, no a la parte obligada, o quién estaría legitimado. No, si cuando, digamos, una suspensión, obviamente que se entiende que quien la solicita es el obligado a pagar la pensión alimentaria. Digamos, no, salvo que el beneficiario estuviera de acuerdo en esa suspensión, ¿verdad? Si quisiera esa suspensión porque está tomando en consideración que el obligado no puede, pues posiblemente lo lógico o lo más lógico sería que se fueran a de presentar en un documento de forma conjunta, pero bueno, podría presentarlo la parte beneficiaria diciendo que consciente de la situación está de acuerdo en que se suspenda. Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Me preguntan acá que con respecto al artículo 48, comillas, inciso 8 actual, si puede referirse a la parte procesal, se retrotrae al código del 89. Sí, ya había hecho referencia a ese traslape, ¿verdad? De que hay dos leyes, una del Código Procesal de Familia que reforma el 48 y una ley que se publicó antes, pero se aprobó posteriormente al Código Procesal de Familia, que también hace algunas modificaciones al artículo 48. Con independencia, sin entrar a analizar cuál de esos 48 va a ser en definitiva el que va a quedar, ¿verdad? En la actualidad, hoy día, hoy 6 de mayo, está en vigencia la ley que reformó el 48 y que se publicó antes que el Código Procesal de Familia. Y al día de hoy, mientras no esté en vigencia el Código Procesal de Familia, se está aplicando el Código Procesal Civil del año 89, de conformidad con lo que estableció la ley 9621. Me preguntan que hasta qué porcentaje es posible rebajar una cuota alimentaria. El caso de que el menor de edad esté recibiendo alimentos por parte de su institución educativa, es posible suspender completamente la pensión. Ya había contestado de que no hay la ley no establece, mire, se puede rebajar hasta X porcentaje. No es un tema de que la ley establezca estas fórmulas porque cada caso es diferente. Si en determinado caso un niño o una niña están recibiendo alimentos por parte de la institución educativa, estaban recibiendo sus alimentos antes de la pandemia. Y supongo de que existiera una pensión alimentaria se tomó en cuenta esa situación. No le puedo dar una respuesta tajante de que sí o no se puede suspender. Va a depender de las circunstancias. Porque recordemos que la pensión alimentaria no se circunscribe solo a los alimentos, ¿verdad? Los alimentos son la parte obviamente esencial, pero hay otros rubros, el pago de servicios públicos, la vivienda, la educación, la ropa, salud, ¿verdad? Distracción, etcétera, ¿verdad? Entonces, obviamente, en un caso específico, le entiendo de la pregunta, bueno, uno podría pensar, estar recibiendo, bueno, hablo teóricamente, podría alguien llegar y decir, que que dadas estas circunstancias y tomando en cuenta que una alimentación ahí mínima está garantizada, podría hacerse algún tipo de rebajo mientras esté esta situación. Alguien podría hacerlo, pero insisto y quiero que quede muy claro de que cualquier decisión que se tome tiene que ser absolutamente prudente y muy bien fundamentada.
Me preguntan qué va a pasar con la supuesta reducción de la pensión. Entonces, no, vuelvo a lo mismo. Será en cada caso concreto de que haya una, de que proceda o no proceda algún tipo de reducción, ¿verdad? Ya en el caso específico, y el juez y la jueza tendrán que justificarlo muy bien. Me preguntan que cómo sensibilizar por medio de las autoridades a las madres que no dejan ver a los hijos, ya que no se puede esperar a sus padres a una oportuna respuesta del juzgado y tienen 2 meses de no ver a sus hijos ni en persona ni por conferencia. De manera consensuada a veces es imposible, hay madres intransigentes. Bueno, hay madres y hay padres intransigentes, ¿verdad? Hay lamentablemente, hay de todo, ¿verdad? Hay situaciones, ¿cómo se llama? Que uno no puede generalizar. Yo pienso que hay mucho de la situación es un tema de educación y de valores, ¿verdad? Si yo soy consciente de que mis hijos tienen derecho a interrelacionarse con su madre, más allá de los problemas que yo pueda tener, o cualquier persona, hablo a nivel teórico, con un cónyuge o el otro, pues yo voy a actuar de una manera racional. Ahora, siempre está el caso límite. Y el caso límite es, bueno, que un padre o una madre no permiten ver que el otro vea a sus hijos porque ha habido abusos, porque ha habido violencia. Bueno, el tema es, o lo esperable es, que esos casos ojalá no existieran, y de existir, que sean los mínimos, ¿verdad? Ya me volvieron a preguntar sobre, creo que ya habían preguntado este, sobre la ley de salvamento, que en realidad no lo conozco, ¿verdad? Vamos a ver, permítanme un segundito acá. Me preguntan que si conozco que si hay un curso de divorcio, que si hay si hay casos en curso del divorcio por incompatibilidad, ¿qué prueba habría que ofrecer? ¿O solo es un tema de autonomía de la voluntad? Mire, no, desconozco si hay, por lo menos al tribunal no ha llegado ningún caso. No voy a manifestar ahí opinión para no adelantar criterio, pero sí tendría yo que decirles que sea cual sea la decisión que se tome, pero primero que, por lo menos en el caso nuestro, en el Tribunal de Familia, conocemos por que haya alguna apelación, por supuesto, pero pienso que así como en cualquier nueva legislación, es esencial analizar la exposición de motivos del proyecto, ver qué dice la exposición de motivos, cuál fue el espíritu del legislador, ¿verdad? Esa es la labor difícil que le va a tocar al juzgador. Carolina López, el Código de Niñez indica que por imposibilidad del obligado preferente de cumplir con el deber de brindar alimentos a una persona menor de edad o una embarazada, el Estado brindará supletoriamente los alimentos por medio de la incorporación de estas familias a procesos de promoción familiar. ¿Podría un juez eximir del pago del obligado y más bien obligar al Estado a brindar el subsidio? Mire, una excelente pregunta. El problema es que realmente, o veo yo, el problema es que realmente, si realmente el Estado está en capacidad de cumplir con eso o no. Si hubiera una garantía plena, absoluta, de que el Estado puede cumplir con eso, yo le diría a nivel teórico que ante la imposibilidad del obligado, bueno, pues qué dicha que el Estado pueda hacerse cargo. El problema es que el Estado pueda, digamos, un Estado, digamos, como un país como el nuestro, en vías de desarrollo, pueda hacerse cargo. Aunque permítanme decir que pienso que el Estado de Derecho, social de derecho costarricense, en los últimos tiempos con esta pandemia, ha quedado muy bien parado, ¿verdad? Pero bueno, es un tema, volvemos a lo mismo, para que un juez diga que exime es porque hay una total imposibilidad que el obligado cumpla. Pensemos en un obligado que tiene un accidente y queda imposibilitado al 100% de trabajar. Bueno, pues es absurdo que se le obligue a pagar una pensión cuando no tiene ingresos, ¿verdad? Ojalá existieran esos programas, ojalá existieran esas posibilidades, porque al final de cuentas lo importante es que los beneficiarios reciban sus alimentos.
Me preguntan que si es bueno o malo que no entre en vigencia el Código Procesal de Familia. Bueno, mire, no es un tema de que sea bueno o que sea malo. Yo lo que pienso es que nosotros como jueces y juezas tenemos que estar preparados para aplicar esa normativa en octubre, ¿verdad? Si se diera un tiempo más para poder capacitar a todos los jueces y juezas y que el Poder Judicial pueda asumir de una manera gradual, con infraestructura adecuada, pues me parece, esto es una opinión mía subjetiva, pues bienvenido sea una postergación. Pero si no se da esa postergación, tenemos que entrar a aplicarlo de la manera más, más responsable, más profesional, ¿verdad? Ya por razones, digamos ya del tiempo y tecnológicas, la universidad me dice que ya esta es la última pregunta que hay que contestar. Aprovecho he leído ahí algunas felicitaciones que me han hecho a las personas. Les contesto de forma general porque era para ir un poquito ahí en contra del tiempo. Les agradezco mucho la paciencia y los conceptos que ustedes han manifestado a mi persona, ¿verdad? La verdad es que yo disfruto muchísimo poder conversar estos temas. Sé que no es fácil, ni se puede abarcar como uno quisiera este tema, habría que hablar muchísimas horas y obviamente pues hay algunas respuestas que no puedo dar y otras que no tengo, ¿verdad? Así que les agradezco muchísimo, ¿verdad? Que estén muy bien. Muchas gracias, don Rolando. Gracias a todos los participantes. Los invitamos a continuar con las conferencias que tenemos esta y la próxima semana. La de mañana es sobre los efectos jurídicos penales de la pandemia. Vamos a hablar, o el expositor va a conversarles sobre todo cómo no caer en una quiebra fraudulenta, el tipo penal, sobre esos temas. Entonces, cordialmente invitados y recordarles que las dinámicas de estas charlas son de 40 a 45 minutos con ese espacio de preguntas que solo se puede realizar por el espacio de preguntas y respuestas que está habilitado en la parte de abajo de la barra que tienen ustedes en la pantalla. Agradecerles y los esperamos mañana.